En otras nacionalidades se le llama otro nombre, pero es identidad. Entonces, a uno lo refiere de dónde viene y lo mismo. O sea, identidad es saber de dónde uno viene, uno quién es. Yo considero que esa es la identidad. Entonces, ya identidad espiritual o identidad evangélica, eso es lo que también deberíamos de definir. O sea, que de cuál vamos a hablar hoy. O sea, realmente nuestra identidad como guatemaltecos, nuestra identidad como pentecostales, pentecosteses, identidad como personas cristianas, como jóvenes cristianos, porque hoy en día como que se ha dado una libertad de, como dicen, ¿verdad? Que hay que respetar lo que todos pensamos, sí, pero nuestra identidad tal cual como evangélicos debe de ser la Biblia, la palabra de Dios. ¿Y quién más? Nuestro Señor Jesús, que fue quien dejó marcado cómo deberíamos de ser. Entonces ahí está nuestra identidad, resumido en pocas palabras, para mí. Gracias, gracias Tomás. Amén, hermano. Quiero aportar algo. Bueno, pues yo creo que hablando de la identidad espiritual, según la palabra del Señor, pues nuestra identidad espiritual tiene que venir del nuevo nacimiento. Es a veces se comete un error en algunos lugares, como llamar a alguien. Fíjese que tiene que ver mucho el nuevo nacimiento. Dice la palabra del Señor, el niño cobra conocimiento de 8 años para arriba, ya comienza a pecar. Entonces, si el joven viene a los 16 años a la iglesia, no, es que es hijo del líder. Sí es hijo del líder, pero no sabemos cómo ha sido su No es comportamiento. hijo del líder, pero no lo miramos, ¿va? Entonces, la identidad tiene que venir de ahí. Por eso, ¿por qué se ha perdido la identidad últimamente en la vida del joven? Porque solo se le ha llamado, no ha venido al arrepentimiento, como dice la palabra del Señor. Yo creo que son cosas que debe de ir de la mano en el nombre del Señor, ¿verdad? Que identifiquémonos. A la mayoría de jóvenes, pues debemos de tener una identificación, aunque solo se nos haya llamado, pero yo debo de saber cómo he andado. Es importante arrepentirme delante del Señor. Entonces ahí comienza mi identidad, entonces ahí comienzo a cambiar, ¿verdad? Entonces, cabal, como el tema que tocó nuestro hermano Pastor Francisco, lamentablemente hay en otros lugares en donde existe un libertinaje de vestirse. Entonces, ¿cómo podemos identificar a un joven con pantalón de lona rotos? Alguien decía un día, me recuerda esos pantalones de lona rotos, dijo, era mi pobreza en aquel entonces. Y es cierto, yo pasé por ahí, y alguien una vez, posiblemente muy sentimental, y dijo, me recuerda mi pobreza y a veces me pongo triste, y tiene razón, pero para muchos hoy en día, como que la moda. Pero miren, yo sé que estamos en un siglo XXI que todo se ha moderado, excelente, pero lo que nunca debemos de actualizarnos, se podría decir, es el Evangelio. no es actualizar, sino que Trasladémonos. tratar de modernizarlo, porque esa es la palabra que hoy en día existe la palabra moderna, sí. Ahora actualizar, nosotros nos actualizamos, pero dentro de la palabra de Dios, porque si nosotros tratamos de modernizar el evangelio, eso es lo que ha corrompido tanto eso, porque no tenemos identidad. O sea que ahí sí Si que nos trasladamos a 40 años atrás, ¿cómo eran los servicios evangélicos? El derramamiento del Espíritu Santo era demasiado. Me recuerdo las veces que fui de niño a algunas iglesias, y ahora, si nos preguntamos dónde se fue la identidad de ellos que se gozaban, y el Espíritu, y ahora ¿por qué ya no? ¿Será que el Espíritu Santo se ha cambiado? No, es el hombre, es el ser humano, pero lamentablemente que hasta aquí estamos llegando. Identifiquémonos. Yo tengo una pregunta para los tres o alguien que lo quiera responder. Pues, como lo decía el pastor Guadalupe, ahora antes era la pobreza tener los pantalones rotos, ahora es la moda. Creo que son todos los que valen más caros. son los más caros. Creo que hay unos, o hay veces me incluyo, entonces diciendo, es que es la moda, pero realmente
eh, ¿cómo hago la Es que, pregunta? es que siempre somos tentados como jóvenes. Ajá. De repente nos acoplamos a lo que ahí sí que la modernización O sea nos, que uno se va nos- tras, nos presenta. tras las olas que están, como es una Exacto. gran masa, lo que es la moda también, y como no tenemos identidad, porque yo al tener identidad, entonces voy a la tienda donde venden todo eso y lo miro, está bonito, pero me recuerdo, no, es que yo voy a la iglesia, yo soy líder, entonces mi identidad va a fluir, o sea, el Espíritu Y ahí Santo. es donde ajá, transmitimos también las buenas acciones Sí. y demostrar nuestra de que identidad. vamos a ser tentados porque Jesús fue tentado. Siendo el mismo Dios encarnado, fue tentado. ¿Y dónde? En el desierto y cuando estaba ayunando. Pero nosotros que no ayunamos y vamos a la tienda, no me gusta, mejor lo uso cuando no voy a la iglesia. Fácil. Pero ahora, cuando Jesús fue tentado, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo tenía identidad? Reaccionó espiritualmente y con el poder de Dios. José igualmente fue tentado. Vaya, como tenía identidad, dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi jefe, ahí sí, mi señor, donde yo estoy? ¿Y cómo voy a pecar contra Dios? No, huyó. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No, ahí sí que... Démosle. Ahí Sí, está. Sí, entonces volvemos a lo mismo. ¿Por qué hemos perdido la identidad? Realmente, sí, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos perdido? Es que como ya nadie nos llama la atención, todos tienen miedo. Ese es el problema que hay. Hoy en día, igual como decía Mano Guadalupe de los pantalones rotos, y qué buen, como dijo, no es chiste, sino que buena reflexión, se me recuerda a mi pobreza. Y hoy a veces quedan en el recuerdo todos aquellos ministros, hasta las solistas, y todos, no es por hablar mal, hoy transmiten. No sé si lo hacen, como digo, no sé si lo hacen por su pobreza, lo hacen porque genera un poco, no sé. Pero no dan un mensaje que realmente los identifique como siervos de Dios. Dan un mensaje pésimo para mí. Yo no digo que no tengo redes sociales, no digo, los tengo. Pero como tengo identidad, tengo que pensar muy bien qué es lo que voy a transmitir. Sí. Entonces, eso hemos perdido, no tenemos identidad. o sea, es importante que tengamos estemos bien identificados en Cristo, quiénes somos, Definidos. definidos. Sí, en Cristo, porque la identidad nos define quiénes somos. Sí, si nosotros hoy nos identificamos como siervos, como pastores, y mire cómo venimos. Bien hubiera venido Yo yo tengo con... una pregunta. Creo que igual, como mencionaba Juan Carlos, pues cualquiera de los tres pueda dar la respuesta. Es cierto, somos cristianos, somos jóvenes cristianos, somos hijos de Dios, pero ¿qué pasa afuera, fuera de la iglesia? ¿Llevamos la misma identidad o podría cambiar? O sea, ¿cómo sería No nuestra cambia, forma no de... cambia, ¿sabe por qué? Porque todo tiene que fluir. O sea, es como hoy hablamos del acento de los otros lugares, si hablamos supongamos de El Salvador, o sea, ellos tienen su acento. Por donde quiera que ellos vayan, aunque se cambien de ropa o como, usted va a identificar que es salvadoreño. Sí, realmente, y hasta incluso les voy a dar otro ejemplo, se podrían decir. Hay varios lugares donde usted va a ver una gran tienda. Usted nunca va a decir este es de un capitalino, jamás. Si es una gran tienda y está bien surtida, no, este es de un quichilense, ahí está, un paisano, ahí está. Algo más que yo la última vez quedé impactado en decir que por qué suceden tales cosas, porque hay una persona que yo conozco que es del interior y realmente sirve en la iglesia y pasó conmigo y en ese momento estaba escuchando música secular, entonces como que, no sé, como que en cierto punto ha perdido su identidad, no lo hace por querer que muchos conozcan de la palabra de Dios o lo hace por temor, o sea, tengo esa duda. Sí, miren, pues a veces agarramos a Dios porque realmente encontramos nosotros bendición y todo, pero como no fluye nuestra identidad, solo nos quedamos bien con sus beneficios, perdemos nuestra identidad. O sea,
podemos perder nuestra identidad porque no está cimentado, creo yo, no está bien, no estamos de lleno. Y es porque entra o empieza a entrar el orgullo, o en ese caso, ¿por qué se empieza a dar eso? De que uno dice, no estoy en mi iglesia y hago otras cosas afuera. O sea, ¿cómo comienza eso? ¿Es a través del orgullo de uno? ¿O cómo podría pasar? Porque nos cierta alejamos situación? yo creo que porque nos alejamos de Dios. Pueda que sea el orgullo, pero realmente es el temor el que se ha perdido. Sí, no hay temor de Dios. En la iglesia sí canto, danzo, hasta hablo nuevas lenguas, pero en la calle o en mi casa. Por eso hay un niño que sale, yo he visto en las redes sociales, mi mamá sí, o mi papá, aleluya, o sea, en la iglesia, amén, aleluya, pero en la casa, tiene razón. ¿Qué hay ahí? Totalmente. Sí, cambia. Y da pena. Hasta hay gente, entre comillas, siervos del Señor. No es que no tengan identidad, tienen identidad, pero en la iglesia, pero afuera ya son otra cosa. Entonces muchas veces, cabal, lo que usted dice, hasta hay gente, hasta yo he visto gente que, grandes siervos del Señor, vendiendo, ¿qué le digo?, licor. No les da vergüenza. Y en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 15, dice una gran verdad. Ay del hombre que vende el licor a su prójimo. Entonces, Pero yo creo que esto es semejante a como los que nunca tienen una licencia de conducir, pero no te da la noción de respetarse. exactamente. Sí. Vaya, Entonces, no Ese tienen identidad. Como decía el pastor Tomás, que nos quedamos o nos identificamos con Dios cuando nos conviene, nos quedamos solo con los beneficios y después hacemos lo que nosotros queremos. ¿no? Exactamente. Y nos falta temor hacia Dios, ¿verdad, Exactamente. pastor? El temor, sí. Sí. Bueno, hermano pastor Guadalupe, ¿quiere agregar algo? Sí, pues lamentablemente, ¿verdad? Que hay muchos que en la iglesia se identifican como hijos de Dios y afuera ya no, ¿verdad? Qué lamentable, pues no debe ser así, no debe ser así, debemos de ser lo mismo, poniendo un ejemplo. Mire, hay muchos que ponen este ejemplo y dicen que el oro en donde quiera es verde, pero lamentablemente que suceden estas cosas. Esperamos pues que remendar, dijo alguien, esperamos que la juventud que tenga ese comportamiento, pues que haya un cambio. La palabra del Señor nos habla claro y dice, los que cambian de identidad en la iglesia y afuera, dice la palabra del Señor, este pueblo solo de labios me honra. Claro lo dice el Señor, ¿verdad? Que habemos o hay muchos que lamentablemente así se comportan. Esperemos en el Señor pues Que haya un cambio. que haya un cambio y que nuestra identidad no se cambie fuera de la casa del Señor. Pastores, recapitulando todo lo que hemos estado hablando, es impactante ver los puntos de vista con ustedes, la conversación es amena y he aprendido un montón. Y me surge una duda, ¿qué pasa si nosotros en la iglesia tenemos una identidad y fuera somos otras personas? ¿Tenemos consecuencias graves? ¿A qué estamos jugando con cosas sagradas o algo que... yo creo que sí, para mí sí hay consecuencias, ¿sabe por qué? Porque como que tuviéramos dos identidades. Ahí está. Entonces, cuando surja un problema, ¿cuál cara va a sacar? ¿O cuál identidad va a mostrar? El de Cristo. Entonces aquí viene donde dice, cuando te conviene saco esta identidad y cuando no, entonces uso la otra. Entonces no. Es como a veces yo digo en la iglesia y como que pareciera que como que uno estuviera enojado y no. Yo le digo, hermanos, ¿por qué no cantan? ¿Por qué no aplauden? ¿Por qué no oran? Y estando en la casa de Dios,
imagínense en su casa qué hará. O sea, solo pongámoslo, sí, porque hay gente que viene, o sea, no es que uno los eche fuera, pero no quieren nada. Se sientan, no aplauden, no cantan, nada, y se van. Entonces pienso yo, si no hacen esto aquí, ¿qué harán en su casa? O sea, peor. Entonces es como lo que preguntaban, ¿qué pasa cuando tenemos dos identidades? Entonces va a pasar lo que dice el Señor. Ahí sí que si en tu nombre eché fuera demonios, ¿qué no hice? El Señor te va a decir, no te conozco. O sea que con Dios perdés tu identidad. Dice que qué impactante saber eso, que uno menciona las obras que ha hecho, pero Dios te dice cuántas cosas no hiciste. O sea, yendo por las cosas que te parecieron mejor y para luego ver resultados en la cual uno ahí sí que pudo haberlo hecho bien, pero ahí sí que ganó el orgullo. Entonces, al final, como dijo alguien, yo creo que lo han visto este video donde dice, ¿qué pasa? Le dice una mujer a un predicador diciéndole, ¿qué pasa si digamos de que yo soy atea? Yo creo que lo han visto y le dice, y me tienes que convencer para que yo acepte a Cristo. Y el Señor va a buscarlo, yo creo que donde le dice, Vale la pena verlo. ajá, hasta ahí dice, hasta por lógica te conviene aceptar a Cristo. Entonces, hasta por lógica nos conviene tener la identidad de Cristo donde quiera que vayamos, donde quiera. Ahí está. Entonces, debemos tener la misma identidad aquí en la iglesia como afuera. Y alguien dirá, es que no se puede, es que yo peco, todos pecamos, pero si vamos a estar con esto, nadie es justo o nadie es santo, entonces va a entrar un conformismo entre nosotros. Y no, sino que debemos de crecer día a día. Wow. Sí, refiriéndonos a la pregunta de nuestro hermano, él decía, ¿será que tiene consecuencias? Esa es la pregunta. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosecha. ¿Tiene consecuencias? Sí. Por ejemplo, tener 2, 3, 4 novias. ¿Tiene consecuencias? Sí, Señor. Sí. Por ejemplo, a los mañosos, ¿verdad? Que teniendo mujer y molesta a la otra. Trae consecuencias, sí. Imagínese que si llegara a dar cuenta a tu esposa, son las consecuencias. Ella ya no va a confiar en uno. Pero viene a mi mente lo que pasó en el caso de aquí de Chimaltenango, del joven. Vaya, sí. Que desapareció. Entonces, si él hubiera tenido la identidad de Cristo, no hubiera tomado, no hubiera estado en ese lugar y no estaría desaparecido. Wow. Sí, o sea, yo me impacté por la edad que tenía, por todo lo que estaba pasando. Yo le comentaba a mi papá cuando veníamos de viaje estos días y le decía, no sé por qué anda en mi mente este joven. Él no debería estar ahí, él debería estar en un culto de jóvenes, no estuviera tomando, no hubiera corrido ese riesgo. Por eso yo a las mamás siempre le digo, y a los padres de familia, yo creo que lo han escuchado cuando digo, ¿por qué no acompañan a sus hijos aquí a la iglesia? ¿Por qué no los traen? Porque igual van a estar si estuviera en el hospital o estuviera en la cárcel. Y en este caso está desaparecido. Entonces, ahí estamos. Y otra respuesta a la pregunta, ¿verdad? Pues la misma palabra lo dice, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre y tus días se alargarán en la tierra. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Entonces el joven que tiene doble identidad, algún día se identificará diferente y sucede el ejemplo que hablaron nuestros hermanos, ¿sí? Entonces ahí está otra respuesta más de que el que obedece a Dios y a sus padres, sus días se alargarán hasta el último día que Dios le da. Esas son las consecuencias. Entonces, ¿cuál es? La muerte. La muerte físicamente, y si nunca regresamos a Cristo, muerte espiritual y perdemos todo, hasta salvación se pierde. Uno en el pecado, en la fornicación y pierde la vida, lamentablemente pierde todo.
Ala, qué impactante escuchar todas estas respuestas. Creo que cuando nosotros empezamos a dialogar del tema, empezamos a buscar, pues hay cosas que no entendíamos o hay cosas que no nos quedaban claros y qué es identidad. Como decía el hermano Tomás, tanto la identidad terrenal, la identidad espiritual, la identidad en Cristo y las consecuencias que tiene el desobedecer o el tener doble identidad son cosas que hemos aprendido bastante de eso hoy. Y pues pasamos ya tenemos el concepto de qué es identidad, cuáles son las consecuencias de tener una doble identidad o cuáles son los beneficios de estar identificado en Cristo. Creo que pasamos a las preguntas, William. Juan Carlos, antes de continuar con el siguiente punto, pues la verdad yo me quedo conmovido, impactado. Dice que por cada punto de vista de nuestros hermanos pastores, como bien lo decías, cuando nosotros lo estábamos dialogando, verificando el tema, habían palabras en sí de que nos quedábamos en blanco porque no lo podíamos definir, pero creo que con el apoyo de ellos pues estamos más que claros y creo que ahorita apenas es la introducción porque tenemos que profundizarlo y ver los otros temas. ¿Sí? Sí. Bueno, pasamos a la pregunta, William. Creo que te tocaba hacer la primera pregunta. Claro. Bueno, acerca de nuestro tema identidad, vemos los diferentes puntos acerca del tema, entender diferentes puntos de vista y pues continuamos siempre con el mismo tema y pues yo le voy a preguntar a nuestro hermano pastor Francisco Morales, nuestro tema identidad. Para muchos jóvenes que no sabemos tanto el concepto, no sabemos si tenemos propósito en Cristo, quiénes somos. Entonces quisiéramos preguntarle a usted, hermano, que qué significaría vivir para el Señor, qué significa entregarnos para el Señor completamente, siendo una vida juvenil. Pues fíjense, hermanos, entregarnos completamente en la vida, en Cristo Jesús o en el Señor, ¿verdad? Eso significa, tiene que ver bastante con la santidad. Como que viene a encajarnos con la identidad. Santidad significa apartarse. ¿Apartarse de quién? ¿De qué? ¿O de quién? Pues apartarse de las cosas malas. Porque bien lo sabemos y la Biblia nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, por lo tanto, tenemos que vivir en santidad. Vivir una vida santa ante la presencia del Señor. Y esto significa bastante. No es nada más vivir en santidad, pero con este mundo pecaminoso. Ahí Sí, está. pastor, la verdad es que vivir en santidad nos conlleva a varias cosas. Exactamente. ¿Qué hacemos cuando, o cuál es el camino de caminar en santidad y de buscar la santidad y de podernos apartar de los pecados que nos ofrece? Más para los jóvenes que hoy en día creo que lo que ponemos en primer lugar son nuestras metas o son cosas terrenales. O nos perdemos y en lo que menos pensamos es en santidad o no le entendemos a la parte de santidad. Pastor, ¿nos podría explicar un poco de qué es santidad? ¿Cómo debo vivir en santidad o cómo alcanzo la santidad? La santidad viene, hermano, es entregarme a alguien. Es como la vida. Santidad, hermano, viene como que fuera un juramento, un matrimonio. Ser fiel al Señor, ser fiel a la esposa, pues ni modo, ¿va? Ustedes como jóvenes quieren vivir en santidad, pues apartarse de lo malo. Por ejemplo, la Biblia nos dice claramente que ni un joven puede tener una novia que no sea cristiana. Tiene que ser cristiano. Como decían unos ahí que pueden evangelizar a una filistea. Puede ser eso. Es más, a veces, si no tenés identidad, la filistea te va a llevar. Ahí está. En vez de venir, Sí,
Sí, te te vas. lleva. Y la verdad, en serio, el hombre, el joven es carne. Seguro lo van a vencer, hermano. Seguro. Hasta cuando de verdad, ¿por qué debe ser cristiana? Por ejemplo, si la novia le va a decir, mira mi amor, te invito el fin de semana, pero vamos a ir a tomarnos algo en un restaurante por ahí, te invita a una copita. Si de veras me amas, toma. Como usted no tiene identidad, está bien. Pero pasa como la imagen que, no sé, yo creo que lo han visto los jóvenes por las redes, donde hay un montón de ovejas y entra un lobo y una de las ovejas lo lleva como novio y le dice, lo voy a cambiar o va a cambiar. Y si es un lobo, solo que está disfrazado de oveja, o sea, ese no va a cambiar. No cambia. O sea, hay que tener fe, pero hay ocasiones donde si nosotros no tenemos identidad, Hay que tener fe, pero ser coherentes, va, en lo que vamos a hacer. Exactamente. Esto es difícil, hermanos jóvenes. Decir, no, ella es filistea, ella es del mundo, pero por fe va a cambiar. No va a cambiar. Hermano pastor, Salvo de que Dios lo haga. Entendemos que santidad es apartarnos de las cosas del mundo, apartarnos de lo que Satanás quiere tentarnos diariamente. Pues ahora bien, vienen los obstáculos. Yo digo, voy a tratar de hacerlo mejor, voy a tratar de vivir para el Señor, pero es que siempre hay obstáculos. Entonces, ¿qué debo hacer yo para poder traspasar esos obstáculos? Fácil. Como usted tiene identidad, usted ya conoce las artimañas de Satanás. ¿Va? Pero ¿cómo me voy a dar cuenta de las artimañas de Satanás? Pues entrando en oración y ayuno. Ahí está. Ese es el arma del cristiano. Todo cristiano tiene un armamento. ¿Con qué? ¿Qué arma? Arma número 1, entrar en oración. Y no solo en oración así parado. No, de rodillas. Usted va a vencer todos los deseos de la carne, pero tiene que orar. Porque ahí sí que sin la oración uno no tiene fuerzas. Pero ¿qué pasa hoy en día? Yo siempre he dicho, los ayunos ya no vienen los hermanos. Vienen pues, y si vienen a las 10, 10 y media, 11 y a las 12 nos vamos. Entonces, ¿qué fuerza va a tener si ni siquiera venimos a orar? Hermano pastor, y siempre basándonos al mismo concepto, y se me surge también una palabra que es la debilidad. Yo estoy tratando de vivir en santidad. Siempre hay obstáculos. Yo trato de mejorar las cosas y siempre pido fuerzas al Señor, pero es que hay debilidades. Cuando yo siento en la iglesia, no me siento completo, no siento la unción del Espíritu Santo. ¿Qué me está pasando en ese caso? Es que lo que pasa, la misma Biblia nos dice y nos enseña que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tenemos luchas contra huestes espirituales, contra las tinieblas. Hermano, ¿por qué creen ustedes que hoy en día, ahí está, ¿por qué creen ustedes que hoy en día hasta los grandes siervos del Señor están, pero de una vez de rodillas ante las redes sociales? Usted puede ver una transmisión, el siervo de Dios, el pastor, ahí está. El pastor, estando aquí en el altar, no digamos los que están allá, es que está débil. Y si usted lo regaña, pues este señor hasta va a hablar mal. Entonces, a eso se debe. A su pregunta, pues qué bueno. ¿Qué voy a hacer? Pues orar. Y el mismo Dios de paz le va a dar fuerza para soportar, porque no nos vamos a librar. No nos vamos a librar de tentaciones. no nos vamos a librar fácilmente. Exactamente. Pero sí podemos. Podemos Hasta lo dice vencer. la misma Biblia que todo lo puedo en Cristo Que me me fortalece. Sí. ¿Va? Entonces, ¿de dónde viene nuestra fortaleza? De parte de Dios. Nos pasa con el celular cuando ya se descarga. ¿Qué hacemos? Lo cargamos. Entonces, si sentimos que ya estamos débiles, entonces debemos acudir ahí sí que a Dios, a nuestro líder. Ahí está, Él nos puede ayudar. Ahí está. Así es como vamos a poder vencer. Sí, y hermanos jóvenes, debemos de entender claramente que dice la Biblia que el diablo viene, pero enojado, ¿sí? Como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Usted cuando ya está allá, usted cuando no tiene fuerzas espirituales,
hermano, ustedes como jóvenes, hasta le ponen la mirada en una señora de 50 años. Aunque tenga media docena de hijos, va a decir, no, no hay pena. Usted ya está- Me van a decir papá. Sí, me van a decir papá. Entonces, ahí está el detalle. Pero tendrá consecuencias. Tiene. Con que hay consecuencias cuando uno tiene un montón de hijos, vaya, ahí viene el problema. Te llama la atención y son tuyos y no te hacen caso. Peor la media docena de hijos de la otra señora que no son tuyos. Esas son las consecuencias. Entonces, a mi criterio, hermanos jóvenes, es luchar y conservarnos para el Señor en santidad. Gracias, hermano pastor, por las respuestas a esta pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta para nuestro hermano pastor Guadalupe. Juan Carlos, antes de que continúes, voy a hacer un paréntesis. Bendecimos las vidas de nuestros hermanos que nos están visualizando la transmisión, pues qué bendición que están recibiendo esta palabra, estas enseñanzas que a través de nuestros pastores pues nos están profundizando más el tema, y pues qué bendición. Como también pueden mandar su comentario escribiéndonos desde donde nos visualizan, manden su saludo, y pues es una gran bendición. Y pues Juan Carlos, puedes continuar con el tema. Bueno, la pregunta va de la siguiente manera. Pastor Guadalupe, yo tengo una identidad en Cristo, yo sé que tengo que apartarme para Él, tengo que venir y estar en constante oración, tengo que tener fe en Cristo Jesús, pero hay momentos que llegan las tentaciones, que llegan las amistades, el entorno, y te hacen perder la fe o te hacen cambiar. La pregunta es, ¿cómo mantengo viva la fe en esas circunstancias? Muy bien. Para mantener viva la fe en Cristo Jesús, debe ser en constante comunión, constante oración y en constante ocupación también. Muchas veces las debilidades entran, o muchas veces la fe decae porque no nos ocupamos en las cosas del Señor. Recordemos que dijo Pablo a Timoteo: ocúpate, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Primera de Timoteo 4:13. Y antes de eso pues habla de la identidad, del ser ejemplo. Entonces debemos de estar ocupados como para que la fe no decaiga, y siempre orándole al Señor también. Es que sobre todo encierra la oración. Si el cristiano, el evangélico joven, y hablando general, si no ora prácticamente y no ayuna, la fe se viene para abajo. Si nos pusiéramos a hacer un análisis o una investigación del por qué existe mucho pecado a nivel nacional o a nivel iglesia, hablemos a nivel iglesia, ¿por qué existe mucho adúltero? ¿Por qué existe mucha fornicación? Por falta de oración. Su fe ya decayó, ya no hubo oración. Por eso es que la fe decayó. Para tener mi fe viva es orarle al Señor y pedirle cada día, acercarme a Él. En Santiago 4 y algo: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces debemos de acercarnos. Cuando me siento débil, cuando siento que pierdo mi fe, acercarme al Señor. ¿Y cómo me acerco a Dios? ¿Qué hago para acercarme? Otra vez más, la oración y el buscar a Dios siempre, todos los días de nuestra vida, no solo un momento. Esta es la mala práctica que muchas veces sucede o alguien practica, y solo un momento. Cuando me siento débil voy a la iglesia y le oro a Dios, y cuando ya no, Dios ya me restauró, entonces me voy otra vez a alejarme de Él. No, sino que debe ser un acercamiento constante ante el Dios Todopoderoso. Gracias. Y sobre todo la oración, como poniendo un ejemplo, la palabra del Señor. Jesucristo fue a Getsemaní a orar para pedir fuerzas, y lamentablemente a veces esta práctica se ha perdido. ¿Y cuál es el ejemplo que tenemos? El que dejó Cristo Jesús.
Cuando él se fue, dice, a orar, llevaba uno de sus discípulos y regresó, los halló durmiendo y les dice, no es posible que no hayan podido velar conmigo una hora. O sea que el Señor fue a orar una hora. ¿Y qué pasa hoy en día? Lamentablemente se está perdiendo la oración. Lamentablemente hay quienes esto, mire, oración de poco tiempo. Yo sé que Dios escucha, pero el ejemplo que dejó Cristo Jesús para mí es la que se debe seguir siempre en el nombre del Dios Todopoderoso. Gracias, pastor. Creo que a algo que llegamos, o a la conclusión que llegamos, es que en la identidad está, o una de las partes fundamentales es orar, leer la Biblia, estar en constante comunión con Dios. En otras palabras, seguir nutriendo nuestra fe cada día. A través de la oración. O sea, nuestra identidad deberíamos de hacer un currículum. Porque el currículum es cuando uno va a solicitar un trabajo y lleva su currículum, pues uno va a decir quién es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no sacamos nuestro currículum espiritual o quiénes Sería somos? importante, muy buen ejemplo. Y que en la Sí, sociedad, sí, donde porque quiera que vayamos, porque y que cuando digan, uno va y quiere llegar a un trabajo o una empresa, yo he solicitado y yo he puesto lo que yo soy, porque a la hora de que yo me voy a ir a presentar me van a decir, usted es esta persona, sí, entonces pasa a su área, hágalo. Ahí está. ah. Pasando a la siguiente pregunta, creo que es para el pastor Tomás Morales. Claro. El siguiente punto sería sabiendo cuál es el significado de vivir para el Señor, que es apartarnos, es conservarnos. Ya sabemos cómo debemos mantener nuestra fe viva en ayuno y oración también. Ahora, ¿cómo podemos cuidar esa relación con Dios? ¿Cómo debemos cuidarla para no poder perderla? Yo pienso de que para poder cuidar algo debemos saber de lo que tenemos. Sí. Yo creo que les voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen un iPhone y tienen un celular baratito. Entonces, ¿qué van a hacer? Yo creo que van a cuidar el iPhone. O sea, no lo van a botar, no lo van a... O sea, sabemos el valor que tiene, ¿verdad que sí? De las cosas. Tanto el precio que uno le costó, pues uno Ahí está. debe de cuidarlo. Si usted tiene un carro, no sé qué marca, le costó tantos miles, ¿lo va a cuidar? Sí. Usted está enamorada de la muchacha más bonita de la iglesia o de la zona, no sé, ¿lo va a cuidar? ¿O lo va a dejar ir? ¿Va a cometer errores? ¿No va a pedir disculpas? ¿No va a dar explicaciones? ¿O sí? Así es como debemos de cuidar nuestra relación con Dios, sabiendo que es lo más importante que tenemos, sabiendo que Él nos bendice, algunos nos ha sanado, algunos nos ha bendecido físicamente o de diferentes maneras. Entonces, ¿conviene cuidarlo? Sí. Yo Entonces, creo que a veces lo que nos falta es saber lo que tenemos, Sí. como alguien dijo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Creo que esta es una de las cosas que nosotros nos debemos sentar, estar en comunión con Dios y decir, qué es lo que Dios ha hecho para mí. Me ha bendecido, me ha dado vida, un trabajo y más cosas, y puedo serle fiel y cuidar mi identidad y estar en este él. es igual que un trabajo en una empresa grande donde hay crecimiento. Yo creo que todos los que están preparándose, estudian y todo, y van a la universidad y no sé, y quieren ir a una empresa donde, yo creo que hay que buscar una empresa donde haya crecimiento. Sí. Y esta es la empresa de Cristo donde hay crecimiento. Entonces uno tiene que cuidar eso para crecer. Ahí está, fácil. Bueno, hermanos pastores, nos están comentando producción que ya llevamos tiempo y
Qué bueno, porque es amena la plática, estamos aprendiendo un montón de cosas y estoy seguro que los que están viéndonos a través de las pantallas están aprendiendo varias cosas con nosotros. Pero para concluir, tienen 2 minutos cada uno para concluir el tema. Empezamos con nuestro hermano pastor Francisco. Muy bien. Siempre seguimos con el tema, ¿verdad? Identidad. Y todas las preguntas que ustedes han hecho. Qué bendición para poder tener identidad, para poder soportar todo lo que viene, es humillarnos ante la presencia del Señor. Y la humillación ante la presencia del Señor no quiere decir eso, yo me voy a dejar, no, sino que saber que sin Dios no somos nada. Sí, es reconocer a Dios que Él es el único, que sin Él no somos nada. Y la misma palabra nos enseña, sin mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, queremos tener identidad y es humillarnos ante la presencia del Señor. Gracias, hermano pastor. Hermano pastor Guadalupe, el tiempo. Amén, hermano. Qué bendición, ¿verdad? Poder estar acá, en este lugar, pues. ¿Qué más podemos decirles a nivel general, verdad? Todos los que están visualizándonos, qué bendición, pues. Identifiquémonos con el Señor, hermanos, jóvenes. Debemos de tener nuestra identidad como cristianos evangélicos. Lamentablemente, cuando alguien posee doble identidad, pues no conviene. Identifiquémonos como hijos de Dios, legítimos del Dios Todopoderoso. Guardemos nuestra relación con el Señor, apartándonos de todo mal. Estemos en constante comunicación con el Dios Todopoderoso. Cuando nos sintamos ser tentados, orémosle al Señor y podemos vencer en el nombre de Él toda tentación. Entonces les animamos, ¿verdad? Que qué bendición, mis hermanos, que no sea esto como primera y última vez, sino que esperemos que hayan más temas que poder exponer a través del tiempo, porque esto es necesario. Rescatemos otra vez más nuestra identidad. Si haya o hubiera alguno que posee doble identidad, porque nos damos cuenta cuando tenemos doble identidad, cuando el niño se va a estudiar y sabe que allá tiene un comportamiento, en casa se comporta de otra manera. Sabe cuando dice una mala palabra y se da cuenta que están sus padres, se va a esconderse. Entonces sabe que posee otra identidad en la escuela, colegio. Lo mismo sucede acá. A veces jóvenes que lamentablemente pues se identifican de doble manera, ¿verdad? Uno en la iglesia y otro afuera. Cuidémonos para el Señor, hermanos y hermanas. ¿Saben por qué? Debemos de valorar el Evangelio, porque por medio del Evangelio de Cristo, al Evangelio debemos de valorarlo. ¿Por qué? Porque por medio de este Evangelio que predicamos está la salvación. Existen condenación eterna, lago de fuego y salvación eterna. Entonces, ¿a dónde queremos ir? Si alguien se identifica doble, lamentablemente no va a ir al reino de los cielos, no va a estar en la vida eterna. Entonces, ¿qué queremos? Hacemos el llamado que venga y se identifique como verdadero hijo de Dios. Lamentablemente existen ejemplos y alguien hace comparación de dos jóvenes, uno evangélico y uno mundano. Dice, ¿y cuál es la diferencia? Nada, los dos se visten igual, los dos se peinan igual. Lamentablemente sucede esto. Mis hermanos, les animamos, nuestra identidad sea el ejemplo de Cristo Jesús. Gracias, hermano pastor. Y así mismo continuamos con nuestro hermano Tomás, ya con la conclusión del tema. Pues yo creo que el cambio debe venir de adentro hacia afuera. Entonces, ahí está. Si Cristo está en nosotros, todo va a cambiar, y donde está Dios, todo cambia. Así de sencillo. Esto es mi conclusión, y también felicito a todo lo que es Generación Emanuel, a todo el staff. Me da gusto de verlos, me da gusto de que estén emprendiendo esto, y también a todos los visualizadores. Pónganos un tema,
Entonces, Amén, amén. sí, Interesante. interesante. Para poder Y, desarrollarlo. o alguien que tenga alguna duda acerca de un tema, pues lo podemos, estos días creo que hay algunas fechas donde nosotros tenemos tiempo, entonces sería interesante. O alguna duda de ustedes como juventud, porque Generación Emmanuel es grande. Entonces, Amén. sería interesante que propusieran un tema por cada grupo, porque hay 3 grupos, entonces también y cualquier día pues que se junte el grupo y nos podrían hacer las preguntas, igual podríamos compartir. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermano Tomás, y como bien lo decía Juan Carlos, no sentimos el tiempo, pasa rápido. Queremos más tiempo. Sí, queremos pero- más tiempo, pero lastimosamente tenemos otros puntos más por concluir, así de que, amados hermanos, gracias siempre por su sintonía y siga conectado porque aún falta por terminar y nos sentimos dichosos de recibir esta palabra. Todo lo que los hermanos aportaron, pues para mí fue de mucha bendición. Juan Carlos. Gracias, hermanos pastores, por estar con nosotros. Ha sido un tiempo de mucha enseñanza, hemos aprendido nuevas cosas. Esperamos tenerlos en una próxima ocasión. Amén, hermanos. Pasando al siguiente punto, creo que tenemos un video que presentarles de obra social. Es algo que nos fascina, es algo que nos motiva como Generación Emmanuel. Y pasando a la siguiente cápsula, creo que vamos a dejar tiempo para que nos pasen el video de obra social. Señor Jesús, ni malas Dios, papuan, punayong di utas. Aswagi kamawi, Señor, aswagi que cuastas. Que cura mi necesidad, porque soy una persona que no puedo trabajar bien. Mire la mano, la pongo. Estamos organizando la hora social de Unidos por Cristo, que son bolsas con víveres de consumo diario, en la cual contienen azúcar, sopas, cereales, frijoles, aceite y sal. Sabemos que no es mucho, pero lo damos con todo nuestro corazón. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de todos los que van a recibir estas bolsas con víveres.
Ashwa kita maui, Señor, ashwa aquí que cuestas. Que cura mi necesidad, porque soy una persona que no puedo trabajar bien. Mire, la mano la pongo. Amén, qué bendición para los hermanos que aún siguen en sintonía, pues es una gran bendición a que todavía sigan conectados a nuestro live, pues también siempre les damos la cordial invitación a que sigan compartiendo, sigan comentando y pues también síganos en nuestra página. Y pues qué bendición, como se acaban de ver el video, pues fue justamente el video de obra social que fue llevado a cabo hace unos días atrás y pues esta vez le tocó a Unidos por Cristo y la verdad fue una gran bendición. Pero vamos a platicar y dialogar un poco acerca de este tema. Alfredo, vemos en el video que de repente vemos un panorama totalmente diferente a donde regularmente se hace como obra social. Cuéntanos esa experiencia de cómo surgió, cuál fue la idea o cuál fue la iniciativa de esa obra social. Pues buenas noches, William. Esto fue cuando esa noche nos reunimos con los jóvenes, pues ahí estábamos viendo lugares, viendo puntos en qué lugar íbamos, ¿va? Entonces estuvimos ahí con todos los jóvenes viendo qué hacemos, ¿va? Entonces cabal salieron varios puntos y pues Jeremías cabal me estaba contando de que por qué no hacemos una obra con las personas que se mantienen en los semáforos, me dijo. Entonces cabal nos centramos más a ese tema, pues fuimos a investigar y fuimos a ver con Jeremías, pues la verdad no encontramos resultados, o sea, solo encontramos como unas cuantas personas, pero Jeremías me dijo, y si buscamos otro, me dijo, va, entonces, pues, y cabal Jeremías me estaba contando de que yo he visto unos en la zona 1, que en la sexta, que piden limosna, unos que están discapacitados, y pues, la verdad que vimos eso con los jóvenes Unidos por Cristo, y pues la verdad todos estaban ahí de que, sí, démosle con todo, vamos a ver, o sea, vamos a hacer eso, o sea, ahí estábamos con todo, ¿va? Entonces, pues Jeremías, una tarde fuimos a averiguar todo eso, ¿va? Fuimos con Jeremías en la sexta, pues fuimos a ver todo, o sea, a buscar, o sea, a quién hacerle una obra social, ¿va? Entonces, estábamos ahí. Y pues la verdad que sí, ahí sí encontramos a las personas que de verdad son necesitadas, como estaban en el video, unos que estaban ciegos, unos que estaban discapacitados, y pues la verdad fue muy bonita esa experiencia porque con los jóvenes Unidos por Cristo. A ver, los jóvenes Unidos por Cristo, ¿dónde están? Quiero que comenten aquí en la transmisión dónde están los unidos, y pues la verdad... Jere, ¿alguna palabra que tú quieras? Así es, pues como decía Alfredo, estuvimos con el equipo Unidos por Cristo, gracias a estos jóvenes bien activos. Sin ellos yo creo que cuesta realizar una obra social, pues algo que me motiva. Había un niño, pues decía, pues yo hago mi promesa, y sabiendo que no trabaja, ¿verdad? Pues empezamos a recaudar fondos y la verdad nos motiva bastante, y el niño decía, pues aquí está mi promesa, y así vinieron los otros jóvenes, y así donde pudimos realizar nuestra obra social, pues me siento muy orgulloso a mi equipo Unidos por Cristo. Bueno, la verdad, yo siempre me siento gozoso cada vez que se realice obras sociales, me siento motivado al ver todo lo que los jóvenes aportan. O sea, ellos se disponen a todo. Les decís algo que hagan, pues lo hacen con una actitud que la cual uno se siente satisfecho, y creo que eso lo hacemos con el fin de darle gloria a Dios y no por otras cosas, que siempre recibimos comentarios malos en donde se nos dice que
que presumimos las cosas, que lo hacemos por querer llegar a ser Así o es, por y querer con fama, esa ¿verdad? actitud nos ayuda de seguir adelante. Así es. Así es. Y compañeros, algo que puedan agregar acerca de la hora de unidos. Yo creo que como decía Jere, muchos hacemos promesas, damos algo, no porque nos sobra, no porque tengamos de más. Creo que hay varias personas que miran eso, que nos sobra dinero y no, la verdad, pues somos personas trabajadoras, somos personas que a veces tenemos un montón que pagar o gastos que hacer, pero más sin embargo siempre destinamos un poco de nuestros ingresos hacia obra social, y eso es lo que nos hace diferente a decir, de lo poco que yo tengo voy a dar, y si lo voy a dar con todo mi esfuerzo, me voy a sentir satisfecho de invertirlo en obra social. Y pues qué bendición es de que nosotros llevemos a cabo estas obras sociales. Alguien preguntaba hace días por qué lo hacen de esa manera, por qué están divididos en grupos, o por qué Generación tiene un montón de grupos. Pues creo que Generación Emanuel somos todos, aquí estamos todos los líderes, bendecimos al presidente de la juventud, pero lo hacemos realmente para llevar un trabajo más eficiente, lo hacemos para tener un mejor control de la juventud, y como lo decía, o sea, cada mes tenemos obra social con cada grupo, y esta vez con Unidos por Cristo. Qué bendición es. Algo más que yo podría agregar acerca de experiencias y todo, es que lo que miramos en cada video que se sube en la página, pues no es todo, porque si grabáramos todo lo que se hace, creo que viene siendo videos tras videos, pero suceden de todo, tanto en cuanto a la planeación, como ya compartiéndole al prójimo de lo poco que nosotros damos de corazón. Y algo que a mí me impactó en la obra de Unidos por Cristo es que habían personas con una necesidad, que quizás esas personas no iban dentro del listado, pero andaban tras ustedes, algunos, y iban cuadras tras cuadras y iban, o sea, nunca perdieron la esperanza, que al final obtuvieron una bolsa. Entonces eso me impactó bastante. La señora que después de darle la bolsa empezó a orar y a pedir por nosotros, y son pequeñas acciones que te hacen sentir satisfecho, que te hacen sentir que has hecho algo bien y que has invertido tiempo y dinero en algo que vale la pena, ¿verdad? Sí, y algo como, no recuerdo qué mencionó, que ellos lo toman con un corazón así lleno de alegría, y eso es lo que siento yo que a mí me motiva a seguir con estas obras sociales. Señoritas, ¿quieren agregar algo? ¿No? ¿Quieren decir algo? No nos vayan a dejar con tantas preguntas acá en vivo acá. Quiero preguntarles cuál fue su experiencia en esta obra social. Como decía William, es un panorama diferente, es un lugar diferente. ¿Qué experiencia les dejó esta obra social? Nuestra experiencia en cuando, la verdad, como decían que dinero no tenemos, pues la verdad, pues prestamos capital, decía Alfredo, y pues yo creo que hace falta todavía pagar ese capital, y le decía, pues qué vamos a hacer si no podemos recaudar todo ese fondo. Pero ahí me doy cuenta en cuando lo hacemos para Dios, y Dios es el que nos ayuda. Pues le decía a Alfredo, pues nos falta algo, pues nos toca que pagar. Pero algo impresionante, pues estaba en la casa y me llama un hermano, me dice, con Jeremías, sí, pues fíjese hermano, no sé si podemos aportar, pues tenemos una ofrenda para el equipo. Pues yo decía, no sé si se puede. Me decía, hermano, muchas gracias, pues bienvenido. Bienvenido, y le decía a Dios, pues gracias Señor, yo aquí miro que estás con nosotros, pues
así donde vimos la mano de Dios y estuvo. Yo creo que algo que yo agrego aquí, o sea, de todo lo que pasó ese día, pues de todo lo que pasó, o sea, lo que vieron en el video, no, eso no fue todo, o sea, si hubieran ido con nosotros, pues como decía William, o sea, varias personas estaban detrás de nosotros, que, o sea, estaban insistiendo de que queremos una bolsa y nosotros, o sea, yo tenía mi lista, o sea, estaba viendo, o sea, estaba yendo por números, o sea, estaba llevando yo mi lista y todo. Y les decía, espérese, es que todavía, es que no, es que yo quiero una bolsa, nos estaban diciendo, y pues la verdad que les digo, como decía William ya de último, obtuvieron una porque, o sea, no perdieron la fe. Entonces, de todo lo que pasó, o sea, yo, pues la verdad, que les digo, de tanto que pasó, o sea, no sé qué decir ahorita, o sea, ustedes tal vez quieran preguntar algo, o sea, qué fue lo que, o sea, ustedes estaban con nosotros, qué fue, o sea, no sé, tal vez ustedes tengan alguna duda de todo lo que pasamos nosotros, o sea, no sé cuál quiero, o sea, no sé cuál contar, ¿va? Bueno, de tantas preguntas, dudas, sugerencias que tenemos, creo que se nos fue la hora. Lastimosamente esto lo vamos a dejar para otra ocasión, pero de todo corazón quiero felicitarlos por la ardua labor que han llevado al frente de Unidos y por realizar obras diferentes. ¿Sí, Jere? Pues quiero compartir algo, pues la verdad nos deja como experiencia, a veces nosotros somos mal agradecidos en cuanto Dios nos ha bendecido con nuestra vida, tenemos nuestras manos, nuestros pies. Pues había una señora, me decía, fíjese, yo quiero pañal. Y yo pensé que era un bebé de 2, de 3 años, pero era ya mayor, aproximado, unos 40 años. Pues le decía al Señor, pues Señor, muchas gracias por mi vida. Estaba viendo a esa persona ya siendo mayor y nunca dejó el pañal, ¿verdad? Pues yo creo que le decía, o sea, me decía a mí mismo, pues gracias Señor por darme la vida, pues aquí estoy. Pues la verdad son testimonios que nos bendicen, que nos impactan y pues nos hace también acercarnos más al Señor. Bueno, igual como indicaba Juan Carlos, pues felicidades a ustedes por llevar a cabo este proyecto, pues fue una gran bendición. Y rápidamente a todos nuestros hermanos que aún siguen activos, pues qué bendición. Y nuestros hermanos de multimedia pues ya me pasaron el dato y yo quiero hacer algo también, darle un aplauso al equipo de multimedia, ya que han estado haciendo un arduo trabajo. Los camarógrafos, un fuerte aplauso para ellos. A nuestro ingeniero de sonido también, fuertes palmas. Muy felices. Tuvo que venir desde Washington a darnos sonido. Amén. Bueno, rápidamente tengo aquí el dato de nuestros 5 ganadores. Pongan mucha atención. Espero aún siga conectado donde lo está recibiendo. Así que el primer ganador es para nuestro hermano Mariano López. Mariano López es nuestro primer ganador. El siguiente es Isabel Raimundo. Ponga mucha atención. Nuestra tercera ganadora es Catalina León. Amén. Luego tenemos un cuarto ganador, es Haroldo Mauricio. Y nuestra última ganadora es Jennifer Ramos. Así de que gracias hermanos y amigos por estar durante este programa. Esperamos a que haya recibido esta palabra de bendición, como lo es también anécdotas acerca de la obra social. Sí, William, para cerrar y puntualizar, pues para que recojan su premio, creo que tienen que venir a nuestros servicios de Generación Emanuel día sábado a partir de las 6 de la tarde. Después del servicio les hacemos entrega de sus premios y pues son vasos realmente bonitos. Para concluir, pues pasamos a nuestro siguiente spot y nuestro hermano Pastor Francisco va a concluir con nosotros.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigan en sintonía y en breve continuamos. Nuestro tema de hoy, identidad. Y nos sigues en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook como Generación Emanuel, una juventud de cambio, y en TikTok e Instagram como Generación Emanuel. Bendiciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sigan en sintonía y en breve continuamos. Muy bien, hermanos, hermanas también, gracias por visualizarnos en esta noche. También les animamos a seguir adelante. Ojalá que esta reflexión bíblica y todo este estudio que hicimos en esta noche les haya sido de una gran bendición. Bendecimos la vida de todos los hermanos de Generación Emanuel. Que Dios los bendiga. Vamos a orar dándole gracias al Señor Dios Todopoderoso. Oramos, Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, Señor, por favor. Gracias por tu palabra que nos has puesto en nuestras bocas, Señor. Perdónanos también, Señor. Quizá hay alguien que cree que le ofendimos, Señor. Perdónanos, pero no hemos ofendido, Señor. Hemos hablado de tu palabra, Señor amado. Mi Dios, ahora, Señor, llévenos con paz, con bendición, hasta nuestros hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.